Gracias a la organización, Bernardo, por invitarme. Yo voy a iniciar haciendo unas preguntas, tenemos muy poquito tiempo y voy a tratar no tengo presentación, de contestarlas. La primera es, ¿cómo encaminarse hacia la legitimidad social en una sociedad que es un eterno y un permanente plebiscito? ¿Cómo lograr que la industria extractiva compense correctamente los impactos que produce en la sociedad? Que creo son preguntas que todos tenemos. ¿Cómo manejar acertadamente la transformación de la ecuación del poder en el siglo XXI, donde la legitimidad está por encima de la legalidad? ¿Cómo insertar la práctica de la responsabilidad social en la rutina diaria de la gestión pública y privada? ¿Cómo encontrar un vehículo democrático en el que todos podamos acceder que ayude a movilizar la ética y el consenso social? ¿Y cómo hacerlo en un mundo que crece la conflictividad sociopolítica a diario? En Colombia, las industrias extractivas han, en los últimos 5 años, crecido en un 350% la inversión social, pero la conflictividad social ha crecido en un 2000%. Quiere decir que no necesariamente la inversión social reduce la conflictividad, ni no necesariamente la inversión social minimiza los efectos de la conflictividad y produce legitimidad. En una sociedad que se está emancipando, una emancipación de la dignidad humana, que seguramente se cansó de la desigualdad y de la violencia. Las causas de esto son muchas, años de prácticas de abandono. En Colombia hay una zona del país que se llama el Magdalena Medio, que es donde está el petróleo. Desde 1918 Colombia extrae petróleo del Magdalena Medio, de una ciudad que se llama Barrancabermeja. Y solo hasta 1984 empezó a pagar impuestos por el petróleo que pagaba. Y solo hasta el 2004 empezó a hacer inversión social responsable y proporcionada a su impacto. Pero a pesar de eso, la conflictividad sigue creciendo. Hace algunos días le preguntaba a alguien por qué será. Y decían que a pesar de que se están haciendo las cosas bien, son tantos años de abandono que no se curan con 3 o 4 años de buenas prácticas de responsabilidad social e de inversión. A una quemadura muy grave usted no la cura echándole pomada un día. Tendremos que ser más constantes en el tiempo. Pero sin duda otra causa es que los intereses están centrados solamente en la utilidad personal o en la utilidad empresarial, y no entendemos cómo esa utilidad o esa rentabilidad debe repartirse, y tampoco entendemos por qué. Hay un libro de Bernardo en el que cita que uno no puede tener una casa buena en un barrio donde todas las casas están mal. Y seguramente hay una necesidad enorme de crear conciencia de que uno tiene que repartir mucho más la utilidad. Pero hoy Amartya Sen hablaba de Adam Smith y de su libro de La teoría de los sentimientos morales, que fue su primer libro, incluso antes de su famoso libro. Adam Smith hablaba de que los seres humanos solo somos solidarios con quienes conocemos. Y en esa época, en 1700, uno era solidario con quien vivía o en su ciudad o en su barrio. Hoy en día, a través de estos aparatos, voy a coger el suyo, de estos aparatos podemos ser solidarios con gente en Bangladesh, o en Londres, o en La Guajira, gente que no conocemos, gente que no veremos nunca. Quiere decir que los lazos morales y la solidaridad cruzaron continentes, cruzaron fronteras, y eso sin duda alguna es una de las causas de la emancipación y de la transformación de la ecuación del poder. Hoy en día el poder ya no está concentrado en las empresas y en los políticos. Hoy en día el poder es mucho más democrático, el poder está concentrado en la gente también. Y bien, uno diría, ante esta realidad, ¿cuál podría ser la manera para manejar esto? ¿Cómo hacemos? Nosotros desde Colombia hemos encontrado una respuesta parcial, es la nuestra, deberá haber muchas más. Y es que la respuesta es
lo que hemos llamado el relacionamiento genuino. La verdadera intención de relacionarnos genuinamente con los demás. No podrá haber un diálogo social o un consenso social, no podrá haber una verdadera construcción de acuerdos, no podrá haber una verdadera implementación de la responsabilidad social si no hay relacionamiento genuino. El genuinamente importarnos los demás, no el relacionamiento estratégico, sin hipocresía, genuino, y ese es el desafío. Eso es lo que realmente es complicado, porque hemos abordado la responsabilidad social casi que desde un protocolo, y el problema es que, y es lo difícil, necesitamos abordar la responsabilidad social desde una habilidad y desde un comportamiento. Esto es un tema de comportamiento, esto no es un tema de estudiarlo, ni de crear una ISO, ni de crear un protocolo únicamente. Es un tema de crear habilidades para el relacionamiento. Sin relacionamiento no hay responsabilidad social. Sin relacionamiento no hay diálogo. Sin relacionamiento no va a haber consenso. Y ese es tal vez el riesgo que tenemos que asumir y el desafío tan grande que tenemos. El relacionamiento genuino y sin hipocresía, además, no solamente requiere de unas capacidades y unas habilidades nuevas, sino adicionalmente de una logística nueva, de una nueva forma de enfrentar el entorno y de enfrentar la realidad de las regiones y del territorio cuando de hacer proyectos extractivistas o no se refiera. Una logística nueva que entienda que si bien ya no tenemos tanto control sobre los demás porque ya los demás tienen tanto o más poder que nosotros, pues entonces tendremos que replantear nuestra forma de administrar el entorno. Ya seguramente no lo vamos a poder administrar únicamente con planeación estratégica o con presupuestos estratégicos o con cronogramas. Yo no sé cuántos de ustedes trabajan en empresas, pero les garantizo que si lo hicieran, sabrían que ya no hay ningún cronograma que se pueda cumplir. Y no necesariamente por incapacidad, sino porque el entorno hoy nos supera. Ya no tenemos control sobre él. Y tal vez la única manera de poderlo manejar es entender que tendremos que ser mucho más flexibles. Peter Drucker decía que en el futuro, y ya lo estamos, lo dijo tal vez en el 90, las organizaciones de cualquier tipo tendrían que parecerse más a redes que a máquinas. Tendrían que ser más flexibles, con una capacidad mayor de entender que seguramente el relacionamiento es lo único que genera cierta certeza hacia el futuro. Y bien, en Colombia, en un país en conflicto, el relacionamiento sí que será importante. No solamente para manejar el conflicto, sino sobre todo para manejar el posconflicto, si ojalá algún día llegamos a él. Y teniendo en cuenta el interés de este foro y de este seminario, de este congreso, será fundamental para la integración. Es muy difícil crear integración sin un buen relacionamiento. La integración es básicamente unir las diferencias. Y sin relacionamiento va a ser muy difícil unirlas. Sin un relacionamiento genuino. Y esa habilidad hay que crearla en las universidades, hay que crearla en las empresas, hay que crearlas al seno de la sociedad. Por último, voy a poner un ejemplo, no me ha pateado, creo que me quedan todavía 3 minutos. Voy a poner un ejemplo concreto. En Colombia, yo soy consultor sobre todo de empresas del sector minero energético, lo cual puede ser difícil de entender, pero esos son mis clientes, a los que aprecio mucho además. Y mis clientes son las empresas de hidroelectricidad o de geotermia o la empresa de hidrocarburos, que en Colombia es una empresa muy grande, Colombia es un país de 1 millón de barriles al día, o la empresa minera. En Colombia, Bernardo me acompañó al Cerrejón, que es la mina a cielo abierto de carbón más grande del mundo. Incluso Bernardo, después del ejercicio de planeación en septiembre, Cerrejón cambió su visión y tenemos en un problema muy grande al Cerrejón, Bernardo, porque hoy en día la visión del Cerrejón es que al Cerrejón le importa La Guajira, que es el departamento donde está, que es entre otras cosas el segundo departamento más pobre de los 34 departamentos de Colombia. Dice la nueva visión del Cerrejón que al Cerrejón le importa La Guajira tanto como le importa su negocio y los liquidamos, porque hoy en día incluso estoy preparando un documento que se llama Cerrejón versus Cerrejón, porque toda la estructura de la empresa está diseñada para que lo que importe sea extraer carbón. Hoy tiene que importar tanto extraer carbón como llevar agua,
o tanto extraer carbón como resolver problemas de salud. Es un tema muy complejo que tendrá que cambiar la estructura de la empresa. Pero voy a poner un ejemplo concreto y es, generalmente la industria y la industria extractiva tenía una manera de abordar el entorno y la gente. La primera manera era, iba e informaba que iba a ser un proyecto extractivo. Generalmente eso o se malentendía o no se entendía bien, pero la manera como ellos de alguna manera aliviaban el contar que iban a hacer un proyecto extractivo era a través de la inversión social. Quiere decir, daban para callar. Y esa inversión social se convertía casi siempre en una moneda de extorsión. La gente sabía que a través de presionar o poner en riesgo la extracción, pues la empresa iba a dar más. Y por último, si la inversión social no funcionaba, intentaban relacionarse, pero ya era tarde. Nosotros hemos cambiado esa ecuación. Nosotros creemos que lo primero que hacer es relacionarse. Lo primero que hay que hacer es relacionarse, al costo que sea. Relacionarse genuinamente, humanamente y decía Diana, y tempranamente, oportunamente. Ese relacionamiento sí lleva no a la información, sino a la comunicación. La comunicación es un acto maravilloso, porque la comunicación es el acto que cuando yo digo algo, ustedes me entienden. La información es preocuparse solamente por lo que uno dice. No necesariamente que me entienda el otro. Yo lo informé, de allá que usted me entienda es su problema. Comunicarse es preocuparse porque usted me entienda. Y para que yo me asegure que usted me entienda, yo necesito haber construido una relación con usted, si no es muy difícil. El relacionamiento debe ser antes que la comunicación. Y cuando usted suma relacionamiento más comunicación, seguramente la inversión social que una empresa haga en un entorno va a ser más sostenible. Y seguramente va a ser más importante, más concreta y más útil para el futuro. Esta es básicamente la idea. Es muy corto y es muy corto el tiempo. Pero cuando yo iba a misa de chiquito, había una canción que decía, busca primero el reino de Dios, que todo se te dará por añadidura. Yo diría, busquen primero el relacionamiento genuino, que todo se les dará por añadidura. Muchas gracias.